homotesia, ¿cierto? Para que ustedes se vayan, ahí, ¿cierto? Están llegando. Matías Ríos, ahí sí. Hola Matías. Ya, la homotesia, ¿cierto? Para que ustedes se vayan haciendo una pequeña idea, ya es una razón de cambio. Y la homotesia se ocupa mucho en física, sobre todo en el tema de óptica, porque si ustedes se dan cuenta, ya, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Hoy en día las cámaras digitales, su principio básico es este. Porque tú sacas una foto, ¿cierto? Y hasta los celulares tienen eso. Y tú dices, voy a ampliar la foto. Y la foto tú la amplías, y en ningún caso, ¿cierto? El celular te la está distorsionando. Lo que está haciendo está ampliándote en una razón de cambio que se llama. ¿Ya? Pero esa razón de cambio es exactamente la misma razón, ¿cierto? Que viene desde un inicio. Porque imagínate, ¿cierto? Es imposible que tú tengas una foto de un cuadradito y si tú la amplías te saca una foto totalmente diferente con dimensiones diferentes. Tiene que ir, ¿cierto? Siempre bajo los mismos parámetros de dimensiones. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate, mira, por ejemplo, considera la foto 1, completa con las siguientes medidas y luego explícala cómo calcularías el valor de la razón. Largo. La foto 1, ¿cierto? Es un largo de 10. Y el ancho, ¿cierto? Es de 5. ¿Cuánto es? 2. ¿Cierto? Si yo coloco ahora el ancho es 5 y el largo es 10. ¿Cuánto es? 0,5. ¿Sí o no? Si yo voy a la foto 2, tengo 10 de ancho, ¿ya? Tengo 10 de ancho y tengo 20 tengo 10 de ancho y tengo 20. 20-10, por lo tanto su razón de cambio siempre va a ser 2. Significa que esta, ¿cierto? Es el doble que esta de acá, es el doble que esta, y esta de acá va a ser el doble que esta. No puede ser el triple, no puede saltarse un triple, ¿ya? Porque tiene que haber una razón. Y esa razón, ¿cierto? Siempre tiene que ser exactamente igual, ya, para que no exista una distorsión. ¿Te das cuenta? Entonces pero profe, sí. en el caso de que el valor, si la razón la división de la medida del resultado sea diferente, en cada uno no corresponde No corresponde a una homotesia, ¿cachai? No corresponde. Entonces ahí se descarta el tiro ya. Exacto. Entonces si vamos nosotros a la definición lógica de homotesia, ¿cachai? Aquí esta es la definición de homotesia. Es una transformación geométrica, ¿cachai? Es una transformación geométrica que obtiene una figura con igual forma a otra. Eso es una homotesia. Si te fijas, yo tengo esta, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Yo amplío esto de acá y lo tengo el doble. ¿Te das cuenta? Acá, ¿cierto? Pues yo puedo decir que esto vale 5 y acá vale 10. Sin embargo, su razón de cambio va a seguir siendo exactamente igual, ¿ya? Porque yo puedo tener yo puedo tener acá, ¿cierto? 5 acá y 5, y luego, ¿cierto? Yo profundizo esto, lo amplifico y ahora tengo 10 y 10. Sin embargo, su razón de cambio va a seguir siendo 1, porque 5 partido en 5 es 1 y 10 partido en 10 es 1. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que te hace el efecto por ejemplo, las cámaras digitales, ¿ya? Entonces, es una transformación geométrica que permite obtener una figura de igual forma, ¿ya? Dos figuras son homotéticas hacia al unir mediante rectas sus vértices estas rectas concurren en un único punto llamado centro de homotesia. ¿Te fijas? Mira, tú unes, ¿ya? Y todas llegan a un mismo punto, todas, ¿ya? Y eso se llama centro de homotesia, ¿ya? Fíjate, mira acá, voy a colocar esto acá. Entonces acá, ¿cierto? Yo tiro primero acá, tiro y aquí yo proyecto acá, luego, ¿cierto? Tiro la B con la B y proyecto y me doy cuenta que llegan a un mismo punto, y luego la A con la A y proyecto y me doy cuenta que es un mismo punto. Ahí, ¿cierto? Está siendo homotésica la figura, porque se proyectan todos los vértices a un mismo punto, ¿ya? En una homotesia, la relación entre la distancia del centro de homotesia o al vértice de la figura de la imagen y la distancia del centro de homotesia o al vértice de la figura original se llama razón de homotesia, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Nosotros podemos tener recién
una definición de homotesia. ¿Te das cuenta? Entonces, si te fijas acá, ya Luciano y Javier contrataron un tour en un globo aerostático y un amigo de ellos grabó el momento en que suben al globo. Entonces dice, ¿qué representa la distancia OA'? OA'. La distancia OA' claramente representa, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que va a representar? ¿Ya? Y la distancia OB'. La amplitud de visión que tiene. La amplitud, exacto. Físicamente es la amplitud de visión que tiene Javier hacia el globo, o la distancia, ¿cierto?, que tiene del punto origen, que en este caso, ¿cierto?, va a ser la filmadora, hacia el globo. Y eso, ¿cierto?, es todo el globo. ¿Te das cuenta? Y al final se forma un triángulo. Entonces, suponiendo que OA y OB tienen la misma medida, ¿cachai? OA y OB tienen la misma medida, o sea, 0,1. Yo digo acá 0,1. Y OA' me dicen 19,9. Ya, ¿cuánto es 19,9 partido en 0,1? ¿Quién tiene calculadora, porfa? ¿Quién tiene calculadora? 19,9 dividido en 0,1. 199. 199. Ya. Y yo digo OB', que tiene la misma medida. OB' 19,9 partido en OB 0,1, 199. ¿Te das cuenta? 199. O sea, la razón es exactamente la misma. ¿Te das cuenta? Exactamente la misma. Entonces, si te fijas, yo puedo tener acá un globo. ¿Te das cuenta? Puedo tener acá un globo. Puedo tener acá un globo. ¿Ya? Y van a ser figuras homotésicas. ¿Por qué? Porque desde el centro, ¿cierto?, todas están pasando por lo mismo. Obviamente acá no la hice, tienen que tener ser equidistantes, obviamente, ¿ya? Pero eso, ¿cierto?, es una figura homotésica. Esa es la explicación más sencilla, ¿cierto?, que uno puede dar a una figura homotésica, ¿ya? Así, profe, se entiende. Hasta ahora una duda que tengan. ¿Ya? Entonces vamos, ¿No? deja ver, ¿cierto?, que les mandó el profe. Deja ver si me llegó tu mail. Aquí está, me llegaron los dos. Ahí está, le llegó los dos. Entonces vamos a bajar. Oye, ¿el resto qué onda? ¿Se quedó dormido, no? ¿Quién? ¿El resto de la gente? Ah, la misma. ¿Están acá? No sé por qué somos muy pocos. Sí. o porque- La profe. Sí, somos pocos igual. Somos 12 sin contar con usted. Sí, somos 12. Ah, ya, lo mismo, pero me imagino, ¿cierto? Aquí está la respuesta, que todavía el profe... Viste, es lo mismo que estoy haciendo yo, pero me imagino que él... La vamos a guardar esta, guardar como. Me imagino, ¿cierto?, que están recién pasando esta materia. Y recién. Ya. Sí, profe. Ya, entonces vamos a seguir explicando la materia, ¿no? Ya, entonces vamos a ir acá, estábamos aquí. Ah, no, estábamos aquí en el globo. Vamos a ir de a poco explicando, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo que es muy parecido a lo que es lo mismo que sacó el profesor, porque aquí hay cosas importantes que destacar, ¿ya? Primero, dice, vamos a ver esto, ¿ya? Sobre el triángulo ABC, se realizó una homotesia del centro O. Acá está el centro. Si OA' vale 6, ¿cuánto mide B'? Ese de acá. Esto se relaciona mucho con Tales, ¿eh? Que lo van a ver después, ¿ya? Entonces te dicen, ¿cierto?, que OA', la proporción siempre va a ser A' o al revés, ¿eh? Puede ser OA', que puede ser lo mismo, o A', que es todo esto, ya, partido, ¿cierto?, en OA. O sea, Tales te dice el largo total partido por el largo chico, y va a ser lo mismo, OB', OB. Si te fijas, ¿cierto?, te dicen que si el triángulo ABC realizó una homotesia del centro y OA' vale 6 y OA vale 3 y OB' vale 1,5, entonces están, perdón,
al revés, te están preguntando OV' vale X, y aquí, ¿cierto? Tú estás trabajando solamente con razones, y OV vale 1,5. Tú dices 6 por 1,5 es 9, partido en 3. ¿Cuánto vale X? 3. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto de acá, ya, entonces OV' vale 3. Todo esto vale 3. ¿Te das cuenta? Todo esto vale 3. Y si aquí vale 1,5, ¿cuánto vale ese pedacito? 1,5. Así de simple. Porque te dicen, ¿cierto?, cuánto mide BB', pero resulta que todo esto vale 3. 3. ¿Te das cuenta? Y todo esto vale 6. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, 3, 1,5 y 3, 1,5. Lo que es lógico, es una homotecia. Porque si tú ves la razón de cambio, es la misma. 3, 1,5, 3 o 1,5. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros estamos indirectamente ocupando tales para hacer esa razón, ¿cierto?, de homotecia, ¿ya? Y tales no te voy a explicar lo que es tales porque eso viene para después, pero tales, ¿cierto?, te relaciona que todo triángulo, todos lados del triángulo se pueden calcular haciendo razones de los lados, ¿ya? Pero la homotecia tiene propiedades, y sin esas propiedades, ¿cierto?, tú no puedes hacer nada. Y aquí es donde viene el concepto, básicamente, que te dice, ¿cierto?, que tienes varias opciones. Tienes que esa razón de cambio puede ser mayor a 0 y se denomina homotecia directa, ¿ya? Y, o sea, que la figura copia se agranda, ¿no? exacto. Tal cual, mayor que 0, la figura copia se agranda automáticamente. Entonces, si K tienes 3 efectos en este caso, si K es mayor que 0 pero a la vez menor que 1, o sea, puede estar entre 0 y 1, ya, K está entre 0 y 1 pero no es mayor a 1, la figura resultante es una reducción de la figura original. Ya ambas figuras están en el mismo lado del centro homotecia, ahí, pero la resultante es esta, se reduce. El ejercicio anterior es una homotecia directa, ¿no? El ejercicio anterior vendría siendo es una homotecia directa, agranda, pero K es mayor que 1, al tiro te das cuenta. Verdad. ¿Cachai? Si K es igual a 1, la figura resultante es congruente con la figura, o sea, son iguales. Eso no cabe duda. ¿Estamos claros? No hay un aumento. Voy a tener dos figuras iguales, nada más. ¿Cachai? Si K es mayor que 1, ya te diste cuenta que se amplifica. ¿Ya? Entonces, resumiendo, si K está entre 0 y 1, disminuye la figura. Si K es igual a 1, la figura es congruente, son iguales. ¿Estamos claros? Y si K es mayor que 1, se amplifica. ¿Vale? Y se va a amplificar la cantidad de veces, ¿cierto?, que sea K. Si K es 1,5, se va a amplificar 1,5 veces. Ya, y eso es importante tenerlo presente, porque imagínate que un lado vale 3 y te dicen que la razón de cambio es 1,5, tú multiplicas 1,5 nomás, pues el otro lado va a ser 3 por 1, 3, el otro lado va a ser 4,5. ¿Te das cuenta? Eso es sumamente importante que lo tengan presente. Esa es la homotecia directa. ¿Estamos claros, no? Sí, profe. Y luego, ¿cierto?, tiene la homotecia inversa, que se invierte. Ya, se invierte. Tenemos la directa, ¿cierto? Cuando K es menor que 1 es más chica, cuando K es igual a 1 es congruente, y cuando K es mayor a 1 aumenta. Pero si K es menor que 0, va a ser, ¿cierto?, una homotecia inversa. K negativo. Acá, ¿cierto?, K es positivo, y acá, ¿cierto?, K es negativo. Entonces, si K es menor que 0 y mayor que menos 1, o sea, está entre 0 y menos 1, la figura resultante es una reducción de la figura original. ¿Cachai? Pero inversa. ¿Se dan cuenta? Miren, esta es la figura original, esta es la figura inversa. Acá. Si K igual a menos 1, la figura resultante es congruente a la figura original. Congruente. O sea, tiene los mismos lados. ¿Cachai? Pero está inversa. Y si K es menor que menos 1,
¿cachai? Perdón, acá era mayor que menos uno, ahí sí. Y si cae menor que menos uno, la figura resultante es una ampliación de la figura original y al centro, en el centro no motriza, obviamente. Entonces, si se fijan acá, pero se amplificó, ¿te das cuenta? Pero de forma inversa. Entonces aquí, cierto, tenemos las dos propiedades, K positivo y K negativo. Y eso, cierto, es lo más importante que uno tiene que tener. Ustedes saben que las enfermedades del ojo se tratan con este principio básico de la matemática, porque uno, cierto, ¿Cómo no entendí? porque la enfermedad del ojo necesitáis lentes, pum. Y los lentes, cierto, el oculista que le llaman, ya, o el oftalmólogo, que es el médico, el oculista, el que te hace los lentes, te toman las mediciones y va a depender de cómo estés viendo, te la corrige, y te la corrige con razones de homotesia, así de corta, así de simple. ¿Cachai? Así de simple, nada más. Así es que vamos a ver qué nos sigue ahora dando. Ya, quedamos claros con eso. Es importante hacerse yo les digo a los chiquillos, es importante hacerse un torpedito con esto, porque esto es lo más importante de la homotesia, esto de acá. Hacerse un torpedito. Ya. Entonces, están mandando unos mensajes por WhatsApp. Alguien no puede entrar, a ver. Dice, ¿me pueden dar el link de la clase? Ahí está, pues. Profe, no me puedo aceptar, Matías. Ah, te acepté, pues. Solicito. Ahí está. Ya, recién lo veo. Ya, chiquillos, yo tengo que echarme una gotita al ojo en 2 minutos. Ya, entonces los voy a dejar haciendo un ejercicio. ¿Vale? Bueno, profe. ¿Cacharon esto, cierto? ¿En cuál voy? En esto, ya. Esto es importante. Aquí ya. Entonces, estos ya están resueltos. Estos están resueltos. Ya, me van a hacer. No, se está resuelto. Estos están. No, lo que pasa es que se ocupa esta regla. A ver, pero vamos a ver qué les pasa a la guía. ¿Qué les puso la guía el profe? A ver, una de esas. Guía número 12. A lo mejor les puso razón de cambio. Ahí está, ejemplo 1, perfecto. Ahí está lo mismo que les puse, concepto, y aquí están los conceptos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que les estaba explicando yo. Y ahí están los 6 conceptos. Ahí hay ejemplos, ¿cierto? Ejemplo 3, perfecto. Ya, observa y aplica y luego responde. Ya, háganme el 1 por mientras. Hagamos el 1, se lo voy a achicar y yo mientras me voy a echar la gotita. El 1. Ahí está. Háganse el 1, ¿vale? Yo voy a echarme la gotita y vuelvo al tiro. Voy a mutearse.
Ya llegué. Entonces, Terminemos. ya bacán, vamos a hacerlo al tiro. La razón de homotesia es 2. Bacán, vamos a hacerlo al tiro, a ver. ¿A dónde estábamos acá? Dice. Observa acá homotesia. ¿Cuál es la razón de homotesia? 2. Claramente que es 2, no cabe duda. Voy a ir hacia el ojo, ¿te das cuenta que es fácil? Porque 2,1 por 2, 4,2, 1,6 por 2 ya. Y entonces es una directa, ¿sí es cierto? Claramente vemos que es más directa, porque es 2, mayor que 0. Y dice si OB vale 5, si OB, si fuera... ¿dónde está OB? Ah, ya, si OB vale 5, ¿cierto? 5, ¿cuánto vale BB? ¿Cuánto le dio eso a usted? Profe, yo aquí me enredé, ¿podría hacer el proceso? ¿De cuál? ¿De la 2? ¿De la 2? Ah, del B, ¿o no? Sí, debe. Ah, ya. ¿Sí? Dime. Alguien me habló de fondo, ¿no? Que vi la razón de homotesia me dio 1,5. No, pues, ¿cómo? Si tiene que hacer la división nomás, pues mira, la razón de homotesia va a ser 4,2 dividido en 2,1. ¿Cachai? Mira, aquí te la... Espérate, que no quiero, voy a crearme acá una pizarrita extra páginas. A partido por A' y C partido por C'. Sí, escucha, no, aquí sí, mira. La razón de homotesia es bien simple, mira. Fíjate, en el ejercicio, ¿cierto? Tenemos 4,2 y 2,1. Entonces tú tienes esto, mira. 4,2 y 2,1. Entonces tú dices, ya, 4,2 partido en 2,1. Y eso es todo nomás. Así de simple. Siempre la razón de homotesia va a ser OA partido por OA'. ¿Ya? Así de simple. Ahora, fíjate, mira, fíjate en el, ¿cómo se llama? En el dibujo, pues, mira, hacia dónde está dibujado. Amplificó hacia la derecha. Por lo tanto, se amplificó hacia la derecha, claramente que es una proporción, es una homotesia directa, ¿cachai? Y que va a ser mayor que 1. ¿Te das cuenta? Y tú siempre tienes que tomar la razón de homotesia de esta forma. El primero partido por el segundo. Siempre. ¿Cachai? Ahora, si OB vale 5, te dicen. Si este OB vale 5, todo esto vale 5. ¿Cachai? Entonces, ¿cuánto mide B? B'. 2,5. ¿Ah? ¿Quién hizo eso? Yo, David Maldonado. ¿Ya? ¿Y cómo lo hiciste? Nada, simplemente suponiendo si puse que de O a B había 5 centímetros, de B a B', habría la mitad. Exacto, claro. ¿No sería 5 partido por la razón de homotesia igual a 5 partido por la incógnita? A ver, 5 partido por la razón de homotesia y ¿qué más? ¿Y qué más? 5 partido por la incógnita. 5 partido por la incógnita. Y eso te queda 5x igual a 5 por 2, 10. X es igual a 10 partido en 5. X es igual a 0,5. 10 partido en 5, 2. Eso me dijiste tú. ¿Cachai? Sí. Ya, porque te está dando 2, pues. Eso mismo, está embolado. ¿Cachai? Mira, aquí esto es bien simple, ¿ya? 4,2, 2,1. Entonces, si a ti te dio una relación de homotesia 2, ¿cachai? Acuérdense que tiene que estar todo en términos razonables. Por lo tanto, si acá, si tú tienes esto acá y tienes esto acá, que es 3,2 y acá 1,6, 3,2 y acá 1,6, y acá, ¿cierto? Tú tienes 5, y acá, ¿cierto? Tú tienes eso, ¿ya? ¿Te das cuenta? Aquí tú tienes, acá tú tienes 5, pero acá, ¿cierto? Te dio 2,1, ¿ya? 4, habíamos dicho que era doble. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Que esta va a ser, sí, pues 2,5, no cabe duda, pues, porque si estamos diciendo que este lado de acá es la mitad, 2,1 por 2 es 4,2, 2,5 por 2 te va a hacer 5, y 1,6 por 2 te va a hacer 3,2. Por lo tanto, claramente es cierto que este lado es 2,5, porque si tú dices esto por la razón de homotesia te da 4,2, esto por la razón de homotesia te da 5, y esto por la razón de homotesia te da 3,2. ¿Te das cuenta? Y ahí se cumple. Ahí se cumple. ¿Se fijaron, no?
Ya, eso era lo simple. Entonces, si CA ahora, si CA, C, te dicen, si CA vale 2,2, si CA vale 2,2, ¿dónde está CA? Acá, CA vale 2,2, ¿cierto? CA vale 2,2. ¿Cuánto vale C' A'? ¿Cuánto? No, po. No, po. Si la razón de matricia, ¿cuánto es? 2, po. Ah, 2, pues entonces sí. Claro, exacto. Todo es por la razón de matricia. Si CA es 2,2, CA' es 2 por 2,2 y eso es 4,4. Es cosa que tú veáis solamente en la imagen. Pues mira, ¿te das cuenta? Creció, pues. Creció a 2, pues. La razón de matricia significa que cada lado crece a 2 y es una proporción directa. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ustedes tienen que tener sumamente claro. ¿Cachai? Te dice si el ángulo ABC, es 72 grados. ¿Cuánto mide el ángulo A', B', C'? 144. Exacto, 72 por 2, 144. Eso es lo que ustedes tienen que tener en la razón de matricia. Por eso aquí lo clave es calcular el K. ¿Cachai? Lo clave es calcular el K. Y por eso, ¿cierto? Si se fijan acá, ¿cierto? Habían unos ejemplos ya que se los voy a compartir. Ya, miren acá, que también el profesor se los puso, que son los mismos en realidad, porque me di cuenta que está sacando el mismo libro, que son buenos. Ya, miren, solo el cuadrilátero ADCB se utilizó la matricia con el centro O, acá. ¿Te das cuenta? Entonces claramente tú estás teniendo una K menor a 0. Al tiro te diste cuenta. Mira, menos 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque invertida. ¿Te das cuenta? Entonces te dicen que OD' es 9,3, ¿cierto? Y OD es 3,1. OD es 3,1. Por tanto 9,3 te da 3. Y si tú dices, ¿cierto? OB' partió en OB te da 3, pero ya que el centro de la matricia está entre ambas figuras, la matricia es inversa, el valor de razón es negativo. ¿Te das cuenta? Porque acá, ¿cierto? Al hacer tu cálculo, acuérdense que las longitudes nunca pueden ser negativas, pues ustedes saben que en física las longitudes siempre son positivas. Por lo tanto, hacer tu cálculo te va a dar positivo. Siempre. ¿Ok? Pero tú tienes que tener cuidado en fijarte. Porque si tú ves que es inversa, obviamente que es negativo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, para sacar el valor de OC, habría que dividir, o sea, habría que dividir el valor de OC' por 3, que es la razón. Exacto, claro. Siempre todo por la razón de matricia. Y obviamente, ¿cierto? Aquí tú lo puedes hacer, ¿cierto? También lo puedes hacer también, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por compás. Este con este. ¿Te das cuenta? El compás también a veces es útil. ¿Ya? Mira, y acá, ¿cierto? Está el ejercicio que le dio el profe. Está resuelto incluso. Dice, este ejercicio le dio el profe. ¿Cuál es el valor de la razón de matricia? Ah, no, ya. Si OB, no, pues no estaba resuelto. Aquí estaba. ¿Ya? Entonces, hagamos el B. El B, que me imagino que está acá. A ver. Profe, Justo. Quiero decir que el B no se veía muy bien. Ahí está. Hagamos el B, pues. Háganse el B. ¿Ya? Háganse el B. ¿Cachai? Ahí claramente, ¿cierto? Claramente es inversa. No cabe duda que es inversa. La razón de matricia es 2,5. 2,5 ¿Sí? Menos 2,5. menos 2,5. Pero aquí siempre que se va a multiplicar por los demás, se multiplica como positivo. Sí, pues, Pero el valor, Negativa, pero claro, al multiplicarlo con otro. claro, obviamente, pero claro, pero es importante porque después, ¿cierto? Tú vas a tener que en un plano cartesiano, ¿cierto? Voy a tener que dibujar esta figura y ahí tenéis que tener claro, ¿cierto? Que es negativo, porque está en el eje de los negativos. ¿Ya? Entonces eso es importante porque si te fijáis, si yo hago esto en un plano cartesiano,
ya ese punto, ¿cierto? Es mi punto central, po, ¿cachai? Entonces eso de ahí, esto no, ese punto 0, ¿cierto? Es el punto 00 de un plano cartesiano XY. Entonces por eso es importante tener claro que el K va a ser negativo, ¿ya? Y a ver, aquí cómo sacaron ustedes, ¿cierto? Que era menos 2,5. Yo usé el E y E prima. El E, Y vi que E prima era amplificado por 2,5. ya, a ver, tenemos entre el O y el E tenemos 5,5 y entre el O y el E tenemos 2,2, ¿sí o no? Y si yo digo También, o sea, otra cosa así como el proceso que se podría hacer. 2,5, está bien. 2,5. 5,5 en 2,2. Exacto, sí, 2,5, tal cual. Exacto, 2,5. Que es lo mismo, ¿eh? Hacer esa proporción. Y 2,5 da la razón de Motesia. ¿Ya? ¿Cuánto vale XY? Menos 2,5, perdón. ¿Cuánto vale XY? X más Y. ¿Te das cuenta? Ahí tienes que calcular cuánto vale X más Y. Entonces, homotesia eso es, ¿eh? Se ve difícil al comienzo, pero no es difícil. Profesor, tengo una duda. ¿Mm? El valor de X es 4,1, ¿no? El valor de X, a ver, veamos, po. Si la otra es 10,25, tienes que dividirlo por 2,5, ¿cachai? Dividirlo, tiro. Entonces, si el otro es 10,25, es 10,25 y lo divides por 2,5, 4,1, ¿sí? Muy bien. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá, ¿cierto? Estamos, para llegar al original, tú divides, mira, ustedes mismos se están dando cuenta de ciertos tips, po. Para llegar al más chico se divide, para llegar al más grande se multiplica, po. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdría ahí? ¿Cuánto valdría ahí? Profesor, sinceramente solo tengo el C y el D. ¿Ah? El valor de la homotesia es menos 2,5 y X más Y es 16,6. Ya, porque ¿y cuánto te dio? Y me dio 12,5. Muy bien, perfecto. Quedó claro que dio eso, ¿no? Y vale 12,5 porque si ustedes se fijan, al 5 lo multiplican por 2,5. Así de simple. ¿Ya? Para encontrar el valor de X, estaba acá yo, ahí. Para encontrar el valor de X, ¿ya? Ustedes dicen 10,25 partido en 2,5 y eso da 4,1. Y para encontrar el valor de Y, ustedes dicen al revés, 5 por 2,5 y eso da 12,5 y ahí suman nomás, ¿ya? 6, 16,6. Eso es el valor de X más Y. ¿Estamos claros, no? ¿Ya? La última es menos 8, ¿no? Vamos a ver, pero un ángulo no puede darte negativo, ¿eh? Veamos la G. Que aquel, 8. ahí sí, vamos a ver si. La G, ¿cuánto vale? Si FE vale 2,5, si FE vale. Ah, y ahí no está anda. Y ED
ED, mira, ahí nos están diciendo incluso el libro que era 2,5, estábamos bien. Y ED vale 2. ED vale 2, o sea, el valor de este E'. Ah, que aquí se entiende como una F. Ah, ya, este vale 2. Ok, ese vale 2. Y DF vale 1,5. ¿Y dónde está DF? Ah, no, pues ese es EDF. EDF. DF vale 2,5. Y ED. Ah, ya, 2,5. Ah, ya, fácil, po. Y DF vale 1,5. Tiene un triángulo rectángulo ahí, pues acuérdense del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Te dicen que cuánto mide el perímetro del triángulo E', D' y F'. Entonces te están pidiendo los lados básicamente. Entonces si tú tienes que FD, te dicen que ED vale 2. O sea, voy a hacerlo acá, te dicen esto. El triángulo es así. Tun, tun, tun. Y te dicen, ¿cierto? Que EDF. EDF. Y te dicen, ¿cierto? Que el triángulo 90 grados es acá, ¿cierto? Por lo tanto, este es la hipotenusa. Este de acá es la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ok? Y te dicen, ¿cierto? Que ED vale 2. Este vale 2. O sea, te dicen que este lado vale 2. Un cateto. Te dicen que DF vale 1,5. DF vale 1,5. Ya, y te están diciendo que FE vale 2,5. O sea, ¿qué mejor? 2,5. Por lo tanto, te están preguntando por el perímetro más grande. Este amplificó hacia la izquierda, pero el perímetro da lo mismo. Entonces, claramente que la razón de homotesia, ¿cuánto habíamos dicho que era? Menos 2,5. Ya, pero da lo mismo. 2,5. Exacto. Entonces, un lado va a ser 2 por 2,5, el otro lado va a ser 2 por 2,5. El otro lado va a ser 1,5 por 2,5 y el otro lado va a ser 2,5 por 2,5, ¿cachai? El del triángulo grande, ¿ya? Y 2 por 2,5 es 5. ¿Cuánto es 1,5 por 2,5? ¿Quién tiene calculadora? 3,75. Ya, y 2,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 3,75 al cuadrado. 6,25. 6,25. Ahora súmalo. 5, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 1, 6, 6, 12, 13, 14, 15. El perímetro del triángulo grande vale 15. ¿Se fijan o no? Así de simple. Y ahora, otra opción hubiese sido que sacar el perímetro chico, que serían 2,5, 2 y 1,5, y lo multiplicáis por la razón de homotesia. 5 y 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y la razón de homotesia era 3, ¿cierto? Por 3. 15. Era 2,5. Ah, no, entonces no se podía haber hecho así, entonces. 2,5 era, entonces no nos iba a dar. ¿Ya? No nos servía eso. Pero a ver, 2,5. Claro, está bien, po. 2 por 2,5. Ya, pero todo en base funciona la razón de homotesia, ¿no? Exacto, siempre. 2,5 por 2, perfecto. 1,5 por 2,5, 3,75, bien. Y 2,5 por 2,5, 6,25, bien. Más 3,65 más 5. El perímetro y la suma de todos los lados. ¿Cachai? No, el área es distinto. Claro, te están pidiendo el perímetro del triángulo grande. Entonces, si te das cuenta, el perímetro fue 15. Y ahora te dicen: el ángulo DEF vale 20, D, E' y F' vale 20. ¿Cuánto vale el ángulo EFD? EFD. ¿Quién me dice ahí? ¿Ah? 8. A ver si te dicen que el ángulo D', E', F vale 20. O sea, esa esquinita vale 20. ¿Cierto? Esa esquinita vale 20. 20 dividido en 2,5. Claro, tienes toda la razón. Porque después te dicen el ángulo EFD vale 8 porque es 20 y en 2,5. Porque esa punta, ¿cierto? Es equivale congruente con esa punta. Y entonces disminuyó en la razón de homotesia 8. Claro,
¿cachai? 8. Así de simple, tal cual. Y este, ¿cierto? Y si tienes, y fíjate que aquí tú puedo hacerte otra pregunta. El de 90 grados, ¿por qué creen ustedes que se mantuvo exactamente igual a 90 grados? Porque sigue siendo un ángulo recto, porque está en la misma línea, está en forma horizontal. ¿Ok? Todo ángulo que está en línea horizontal sigue siendo igual. Entonces, si tú tienes este que vale 8, ¿cierto? Este que vale 8 y este que vale 90, ¿cuánto vale el otro? ¿Cuál? Este F es de acá, si este vale 8, ¿cuánto valdría este otro? 72. ¿Cachai? 72. A ver, pero comprobémoslo. Si el otro, el D y F vale D y F vale 20, significa que este vale 50. No, este vale 60. 60, ¿cierto? 60, no, 70. El DEF', DEF' vale 20, este vale 70. 70. No me cuadran. Porque si este ángulo DE' y F vale 20, este vale 20. Si ese ángulo vale 20 grados, por lógica cierta este vale 70. Y si este vale 8, este no puede ser. ¿No será 60? No, pues si este tiene que ser. Si este vale 90 grados, si este vale 90 grados y este dice que vale 20, el otro vale 70, porque tienen que ser 180 grados los tres. Ah, sí, perdón. Ya, y si este vale 70, 70 y un 2,5, ¿cuánto es? Aquí quedé con algo yo. A ver, deja de revisar qué me dice el libro. Está dividido en 2,5 28. Ya, deja ver si tengo. Ya, pero hasta ahora, exceptuando el ángulo, ¿cómo van? ¿Se sienten bien? ¿Les queda claro todo lo que es la razón de homotesia? Aquí yo tengo una duda con el ángulo nomás. Un poco mejor, profe. Ya, a mí tengo una pequeña duda con el ángulo nomás. Yo lo único que no entendí fue cómo calcular los ángulos del triángulo. Sí, es ahí. No, me tiró demasiado claro. Sí, eso yo también tengo una pequeña duda, de verdad, porque no me está cuadrando la lógica del triángulo. Quiero ver si acá te enseñan a cuadrar el ángulo. Quiero ver si acá el libro te lo enseña, si no voy a tener que investigarlo, porque yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo, cierto, que claro, aquí está Tales. Vamos a ver, vamos a unificar qué nos dice. Es por la razón de homotesia, se lo tengo claro, pero no me cuadran a mí los valores. Entonces el 1B, ¿qué página es este? A ver, voy a verificar la respuesta. Ejercicios, página 180. Vamos a ver acá. Acá el profe no le dio la respuesta. Ah, sí se los dio, po. El 2. Homotesia inversa, 0,25, 2,5 y 17,7. Ah, ya. Y el 1 va. El 1 ABCD. Ah, acá está, po. Si el ángulo es 20, el EF, ah, ya, ahora me acordé. Claro. Aquí está la respuesta, verifiquémosla. Miren, fíjense. Aquí el profe se las dio. Está buena esta guía, ¿eh? Ya dice el 1, 3 es a 2. Estamos bien. 2,5, 3,3 y el D nos dio a 72 grados. Eso nos había dado, ¿no? No recuerdo que nos dio en el primero. ¿Cómo estamos hablando de la primera figura? De la primera figura hasta el D. Sí, nos dio. No, pues, la primera figura nos dio. La razón de homotesia 1,5, 144. 144 el ángulo, entonces estábamos mal. Ya, y la razón de homotesia ¿cuánto nos dio? 1,5. La razón de homotesia nos dio 2. Y acá, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Disculpen. Es
Si yo dije en un principio que era 1,5 y usted me dijo que no, que era 2 y no me acuerdo quién me dijo, pero yo dije que había sido 1,5. ¿Y cómo calculaste el 1,5? ¿Ah? ¿Y cómo llegaste al 1,5 tú? Simplemente vi que, o sea, ahí nos están diciendo que de O hacia A hay 4,2 y de A hacia A' hay 2,1. Entonces simplemente supuse que se aumentaba la figura en 1,5 y aquí se aumentaba en la mitad de la primera figura. Tienes razón, yo estaba equivocado entonces. Yo me equivoqué ahí. Porque a ver, ¿por qué yo me equivoqué? Piensa un poquito. Hicimos todo mal, pues chiquillos. Pero ¿por qué yo me equivoqué? A ver, veamos la teoría. ¿Qué? Veamos la teoría. Veamos la teoría, tranquilo. Parece que algo yo cometí mal y me confundí. ¿A dónde estamos acá? Nosotros acá. Vamos acá. Vamos a ver la teoría. ¿Cómo se calcula la razón de Motesia? A ver. Veamos la teoría. Parece que yo algo hice, claro, que la razón de Motesia el primero era 1,5. No era 2. Entonces, la razón de Motesia parece que yo me la confundí. Entonces, a ver acá que me dicen. La razón de Motesia es A', o sea, va desde el primero, va desde cierto ya, A', a O sea, va desde A', desde el grande al más chico, ya, desde el grande al más chico, ahí va la razón de Motesia. Ah, claro, entonces ahora me acordé que se sumaban los valores, los de O hacia A y los de O hacia el A' y de ahí no me acuerdo quién más hacía, no dijo. Entonces, a ver, va desde A', desde O A', aquí está, pum. Ah, claro. 6,3, claro, es OA', es OA', que sería en este caso 6,3 OA', ¿cierto? Y dividido en 4.2. Ahí sí, ya, ahora sí, chiquillos, disculpen. Sí, Dijo que se sumaban los sí, valores sí, que entraban sí, de sí, sí, 4,2 a sí, 2,1. sí. Será Yo como de O hacia A'. Yo me confundí donde le empecé a hablar de tales y me confundí y vamos a hacerlo todo de nuevo, no vamos a tomar el tiempo. Ahora sí, la razón de Motesia es esta. Puta que la jodí, chiquillos, disculpen, pero a veces uno en la mañana se levanta, pero la razón de Motesia es esta. Miren, así es la razón de Motesia. Ya, vamos a suponer, ¿cierto? Esto. Ya, vamos a suponer en el primero, voy a hacer el primero. Ya, yo tengo, aquí tengo, ¿cierto? O A'. O A', y acá ¿cierto? Es A. Si acá ¿cierto? A mí me dicen 4,2 y 2,1, aquí me dicen 4,2 y aquí me dicen 2,1, la razón, esta es A nomás. La razón, ¿cierto? Ahí sí. La razón, ¿cierto? De Motesia es OA' partido por OA. Siempre el más grande. Entonces aquí te dicen 4,2 más 2,1, 6,3. Partido en OA, 4,2 y eso es 1,5. Por eso es cierto que es 1,5. No es cierto decir A' partido por OA, porque ahí estoy haciendo otra forma. ¿Te das cuenta? Estoy haciendo otra forma. ¿Cachai? Profesor, Dime. en realidad ya tengo corregido todo el ejercicio. Sí. Y como ya sabemos, el valor de la homotesia sería 1,5. Luego de B a B' hay 2,5, creo, no me acuerdo. Esa sí que tengo un poco de duda. Ya. Luego de la tercera pregunta es 3,3 y luego 72 por 1,5 da 108. Ya. Espérate un poquito.
Ya. Ahora, pregunto. ¿Quedó claro ahora cómo la razón de matriz la hice para rectificar el error? Porque basado en eso, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? ¿Quedó claro, no? Sí, quedó claro. Pero a ti y al resto, Sí, quedó claro. ¿sí? ¿Lo demás? Sí, profe. Ya, ahí sí, entonces se suma. ¿Te das cuenta? Por eso es cierto que no nos daba. Entonces ahí, ¿cierto? Nos queda, si OB vale 5, si OB vale 5, claramente, ¿cierto? Ahora la razón de matriz era 1,5. Entonces, ¿cuánto nos cambia BB'? ¿Cachai? B a B prima 2,5 Sigue siendo 2,5, ¿cierto? Claro, sigue siendo. ¿Por qué sigue siendo 2,5? porque, o sea, hay que hacer el mismo proceso que hicimos con A prima, creo. Ujú. De B, de O a B hay 5, nos están diciendo. Entonces de O a B prima debería ser 5 por 1,5. Ya, y eso es 7,5. Por lo tanto, sigue siendo 2,5. Perfecto, sigue siendo 7,5, ¿ya? Densidad es 2,5. Si CA vale 2,2, si CA, ahora dice si CA vale 2,2, ¿cuánto vale CA prima? Ahora en por 1,5. 3,3. 3,3, ¿cierto? Ya, Es lo mismo, solo que correcto. 1,5. Y si el ángulo vale 72 grados, ¿cuánto mide el otro ángulo? 108. 108. Verifiquemos ahora. Verifiquemos la respuesta ahora. Ahí sí. 3,2, 2,5, 3,3. Y el otro grado, ¿cierto? Vale 72 grados. 72 grados. ¿Por qué tú dices que vale 108 No, verdad. y el otro vale 72 grados? ángulo nunca sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Exacto, po. Eso es lo que quería yo también. Claro, yo también me equivoqué en el anterior, pero ahora ya lo tenía claro y les pido disculpas por eso. El ángulo sigue siendo igual porque tú amplifiques o simplifiques un ángulo, ya tú estás haciendo una razón de matriz. Por eso que mira, si te fijas, yo partí la clase explicando cuando tú ¿cómo se llama? Cuando tú amplificas una foto, ¿cierto? El perímetro sigue siendo igual, porque si te cambia el perímetro no hay una razón de homotesia, no hay una homotesia. Eso es lo que te hace la cámara fotográfica. El perímetro sigue siendo exactamente el área sigue siendo exactamente igual, porque te va amplificando o te va simplificando, pero al final, ¿cierto? Está haciendo la misma medida, que te la va aumentando o te la va disminuyendo, por lo tanto los ángulos no pueden cambiar. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Chiquillo? Sí, se Entonces ahora sí que estamos bien. Entonces ahora, si te fijan, ¿cuál es el valor de la razón de homotesia? Acá, en este caso, si ¿cierto? ¿Cuánto da? 2,5 en el E, ¿cierto? 2,5 en el E, ¿ya? Y verifiquémoslas. En el E, ¿cierto? Homotesia inversa es 0,25, no 2,5. ¿Ya? ¿Y por qué nos da 0,25 en la homotesia inversa? Porque la homotesia está multiplicada, o sea, estamos en el 2. Es menor a 1, o sea, menor a 0. Es menor a 0,1. ¿Ya? ¿Y cómo llegamos a 0,25? Creo que 55 dividido en 22. Acuérdate, tienes el 2,2 acá, ¿cierto? Tienes el 2,2 acá y tienes el 5,5. Ya, en este caso, ya tú haces una proporción, ya, no, esto no es, no, esto tampoco, espérate, ¿cuál era la 5,5? Dice 2,2 ahí, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cierto? La homotesia, pues la razón de homotesia. ¿Me están escuchando, no? ¿Que se mutearon? Sí, estamos escuchando. Ah, ya, espérate un poquito, que aquí me confundí con esta chiquillo. Les pido de verdad que hace tiempo que no había homotesia. Entonces tengo de aquí del centro, ¿cierto? Tengo 5,5
de OE tengo 5,5 y aquí tengo de acá a acá, ¿cierto? Tengo 2,2. Entonces, después, ¿cierto? Tengo la otra, 10,25. 5,5 partido en 10,25. La razón de Matesia, entonces yo digo es habíamos dicho que la razón de Matesia, espera, deja ver el texto, deja apoyarme con el texto un poquito. Acá estábamos con la razón de Matesia en la inversa, que con la duda. Ya, entonces nos están dando la fórmula. Claro, porque en la directa, ¿cierto? Se hace tal cual como lo habíamos hecho. Hay como estaba acá. ¿Te das cuenta? Que era OA' partido no A, pero en la inversa, la fórmula en la inversa quedé un poco metido. Aquí está maneta, y acá, ¿cierto? Después tengo esto. No me dicen la forma inversa. El profe le dio una fórmula para calcular la inversa, ¿no? Que me está faltando eso a mí, que lo voy a buscar al tiro. No le explicó cómo calcular la inversa. No. Entonces, ya, porque hay una fórmula, no es tan así. Razón de homotesia inversa. Y negativa, razón de homotesia negativa. A ver cómo se calcula. Hay una fórmula para calcular. Ya con esto ya está terminando. El elemento de aquí está. Entonces la razón de homotesia es la razón de misma, que es la homotesia positiva. Entonces yo quiero saber cómo se lleva al 0.25. Calculadora 5.5.5, y si yo digo esos 2.2 me da 2,5. Si digo 2.2, si yo digo 5,5.5 más 2.2, eso me da 7,7 en total. La razón de Matesia es del centro O' al OA. Pero inversa. Inversa. 1 dividido en 2.5. No, 0,4. 2.2 dividido en 5.5. Chiquillos, hagamos una cosa. Mañana en vez de física sigamos viendo esto, porque yo me confundí. Tengo que ver bien cómo calcular la homotesia inversa, ¿vale? Para no confundirles más. ¿Les parece, no? Sí. No, profesor, no hay problema. Sí, porque yo me confundí, tengo que ver bien, porque aquí hay una fórmula que no les pasó el profe, ¿vale? Entonces mañana, ¿cierto? Yo les voy a preparar bien esto en la tarde. Ya, el primero quedó claro, voy a enfocar el segundo y avancemos mejor esto, porque esto también después usted, mire, fíjense, este es un ejercicio físico. Después de sonido ustedes van a ver luz, y si no saben calcular bien razón de homotesia no van a saber calcular óptica, así que prefiero que mañana repasarles bien y yo también aprovechar de estudiar para explicarles bien la materia. ¿Les parece? Bueno, profesor. Ya, así que de verdad les pido disculpas por eso, porque bueno, hace tiempo que no llevo homotesia. Ya por eso que yo les pido con tiempo, ¿cierto? Que me digan la materia, ¿vale? Ya, los dejo entonces, yo voy a grabar la clase, se la subo, y mañana, ¿cierto? A la misma hora, y volvemos a estudiar homotesia, ¿vale? Bueno, profe. Ya, mucho gusto. chao chiquillos, que estén bien, chao, Profe. chao, chao, chao.